Bien, saludos compañeros. En esta ocasión estamos con la segunda parte del curso de Cálculo Diferencial Integral 2 del tema de coordenadas polares. En esta ocasión vamos a ver la sesión número 8 que trata sobre trazado de curvas en coordenadas polares y un ejemplo sobre ello. Vamos a ver el trazado de curvas en coordenadas polares, donde nos dice que la gráfica o lugar geométrico de una ecuación expresada en coordenadas polares es, ahí está, G, que viene a ser mi lugar geométrico, que es igual a mi coordenada R punto y coma teta, donde teta es el ángulo, y esta coordenada pertenece a reales por reales, tal que R es igual a una función de variable teta. Bien, ahora vamos a ver lo que es una descripción del plano, descripción gráfica del plano polar. Si bien aquí tenemos, vamos a empezar por acá. Esto vendría a ser mi plano polar. En coordenadas cartesianas simplemente eran mis cuadrantes, pero aquí vemos que sí, aquí solo hay un eje principal que viene a ser el eje polar, viene a ser esta flechita de aquí. Luego tenemos el polo, que viene a ser el centro de todo. Tenemos también, bueno, tenemos aquí también cuadrantes, también se divide en 90 grados, 180 y 270, que mejor se denota en radianes, que sería pi medios, pi y 3 pi medios. Ahora vamos a ver aquí la descripción. Tengamos una coordenada P de un punto P de coordenadas R, punto y coma, pi, teta. Como hemos dicho, esto representa un punto. Pero ¿qué pasa? Todo parte siempre del eje polar. Digamos que mi R valga 2. Entonces lo que tengo que hacer es partir de aquí 2 unidades hacia la derecha. Y luego subimos o bajamos, si es negativo, en función al ángulo que nos da teta. En este caso hemos subido una cantidad. Y esto de acá vendría a ser mi radio vector, cuya coordenada es R punto y coma pi. Ok, hasta ahí estamos. Ahora vamos a ver los criterios para el trazado de la ecuación polar. Tenemos 4 criterios, pero de los cuales los más importantes son los 3 primeros. El primer paso nos dice las intersecciones. Tenemos la intersección con el eje polar, que esto viene a ser igual a igualar mi ángulo teta igual a un npi, donde n pertenece a enteros. Luego tenemos la intersección con el eje de 90 grados o pi medios, el cual viene dado por igualar mi ángulo a pi medios más npi, donde n pertenece a enteros también. Acá como un plus tenemos que igualar con el polo. Es que simplemente el radio ahí vale 0. No siempre es necesario, pero en algunos casos sí lo es. Ahora vamos a ver el segundo paso, que viene a ser las simetrías. Tenemos la primera, que es con respecto al eje polar, o sea, mi eje de forma horizontal, ¿no? Y nos dice que si tenemos mi coordenada R punto y coma el ángulo, esta debe ser cambiada por R punto y coma en la negativa de ese ángulo. Ahora con respecto al eje de 90 grados, que viene a ser la vertical. Si tenemos mi coordenada R punto y coma y un determinado ángulo, este debe ser cambiado por R punto y coma pi menos dicho ángulo. Ahora con el polo tenemos mi coordenada, así como en los anteriores casos, y esta debe ser cambiada por menos R punto y coma el mismo ángulo. Si las ecuaciones no cambian la curva, esto quiere decir que es simétrica. Vamos a ver un ejemplo después cómo se aplican esto. El tercer paso es simplemente tabular. Nos dice que se determinan los valores de R correspondientes a los valores asignados a teta en el dominio y se ordenan los pares. Con esos datos vamos a pasar al cuarto paso, que vendría a ser el trazado de la gráfica, que simplemente es en el sistema de coordenados el localizar los puntos hallados y trazar la curva. Ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos un ejercicio donde nos dice discutir y graficar la siguiente ecuación: R igual a un A
que viene a ser una constante, no sabemos cuál, multiplicada por 1 más coseno de teta. Esta ecuación es más conocida como el cardioide. Es muy conocida en este tema, así que vamos a desarrollarlo. Vamos a aplicar el primer paso, cuál vendría a ser las intersecciones. Primero con el eje polar, que nos decía que debemos angular el ángulo a un nπ, donde n pertenece a enteros. Acá está mi ecuación ya cambiada, era coseno de teta. Hemos cambiado el teta por nπ. Ahora vamos a darle valores. Para que coincidan con el eje polar, ¿qué valores deberíamos darle a n? n0, 0 grados, para que mi ángulo sea 0 grados. N igual a 1, para que mi ángulo sea pi, está también en ese eje. N menos 1 por si acaso, también seguiría estando en ese eje. Y n igual a 2, que también seguiría estando en ese eje. Vamos a darnos cuenta que van a salir lo mismo. Primero, n igual a 0. Si igualamos a 0 tendríamos coseno de 0, ¿sí o no? Y resolviendo eso tendríamos que mi radio nos da igual a 2a. ¿Por qué? Porque el coseno de 0, que es igual a 1, tendríamos 2, sumando este 1, 2a. Ese sería el valor de mi radio. Y lo pasamos a las coordenadas, que vendría a ser el radio, que es 2a, punto y coma, el 0 grados, que vendría a ser mi ángulo. ¿Por qué? Porque si yo le he dado 0 a n, 0 por pi, 0 grados. Ese vendría a ser mi ángulo. Ahora vamos a darle n igual a 1. Si reemplazamos igual a 1 tendríamos coseno de pi. Resolviendo eso, que nos daría r igual a 0, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el coseno de pi o 180, que es igual a menos 1. Todo eso me daría 0. Entonces mis coordenadas serían 0, punto y coma, pi, porque es mi ángulo que he obtenido al multiplicar n por pi. Luego con n igual a menos 1. Esto de aquí sería menos pi. Ahí está mi ángulo colocado. Reemplazando tendríamos coseno de menos pi o menos 180 grados. Y eso aquí es igual. Recordemos que el coseno de un negativo viene siendo igual al coseno del positivo. O sea, igual nos debería salir 0. O sea, mi r también valdría 0. Si reemplazamos con n igual a 2, sería coseno de 2pi o 360 grados, que es lo mismo que decir coseno de 0 grados. Por lo tanto me daría los mismos valores. En el radio, sí. En el ángulo, acá tenemos 2pi y acá 0, que es lo mismo que decir 0. ¿Ya? No hay cambios ahí. Ahora vamos a ver la intersección con el eje de 90 grados o eje vertical. Nos dice que debemos cambiar el ángulo por pi medios más npi, donde n pertenece a enteros. Acá vemos la ecuación con la variable ya cambiada. Ya no tenemos pi, sino pi medios más npi. Ahora probamos, le damos valores. ¿Por qué hemos escogido estos valores? A ver, si yo le doy 0 a n, sería pi medios y está dentro del eje de 90 grados. Si yo le doy 1 a n, ¿qué sería? Pi más pi medios, 270 grados o 3 pi medios, que está dentro del eje de 90 grados. Bueno, eje vertical, mejor dicho. Si yo le doy menos 1, igual pasa lo mismo. Bien, vamos a empezar a reemplazar. N igual a 0. Reemplazamos n igual a 0, tendríamos el ángulo pi medios, ahí está. Pi medios, reemplazando en la variable coseno de pi medios más 1 por a. ¿A qué sería igual eso? Coseno de pi medios a que es igual a 0, ¿sí o no? Tenemos coseno de, tendremos 0 y nos quedaría que r simplemente vale a. Pasando la coordenada sería a, punto y coma, pi medios. Ahora con 1 reemplazamos. Tenemos pi más pi medios. O en grados hexagesimales vendría a ser 270 grados. Coseno de 270 grados o 3 pi medios, a que es igual. También, ¿sí o no? 0. Que nos quedaría a. Encurtando las coordenadas tenemos a, punto y coma, 3 pi medios. Ahora reemplazando con n igual a menos 1. Esto se volvería negativo. Sumando tendríamos menos pi medios. Coseno de menos pi medios a que es igual. También 0. Simplemente tenemos r igual a. Vaya coincidencia que en ambos casos r sale lo mismo. Pasando la coordenada seríamos a, punto y coma, menos pi medios. Pero esto que es igual también a pi medios.
Luego con el polo. Con el polo hacemos el radio igual a 0. ¿Por qué? Porque el polo donde habíamos dicho que está, en el centro de todo el plano, ¿sí o no? Reemplazamos. Si mi r vale 0, esta es una constante, esto de aquí va a valer 0. Tendríamos 1 más coseno de todo, perdón, sí, de todo esto. Que vendría a ser, despejando, tenemos coseno de todo eso igual a 1. Mejor dicho, coseno de pi de teta igual a menos 1. ¿Y qué valores me dan eso? Pi, 3pi, y así sucesivamente. Pero vamos a trabajar de 0 a 360 grados. Por lo tanto nos quedaremos con pi. Ahora vamos a pasar a las simetrías. Con respecto al eje polar, ¿qué deberíamos hacer? Cambiar mi coordenada r punto y coma teta por r punto y coma menos teta. Acá tenemos la ecuación inicial que hemos hecho, cambiar el teta por el menos teta. ¿Y qué pasa si se había dicho anteriormente? Que si tengo un negativo dentro del coseno, este se vuelve positivo. Por lo tanto, ambas ecuaciones son iguales. Entonces podemos decir que existe simetría. Existe simetría en el eje polar. Ojo que esto nos va a servir para graficar más adelante. Luego, con respecto al eje de 90 grados, tenemos mi coordenada r punto y coma teta, que debemos cambiarla por r punto y coma pi menos teta. Acá tenemos la ecuación, hemos hecho el cambio y nos damos cuenta que no sale lo mismo. Entonces no es simétrica con respecto al eje de 90 grados. Ahora con el polo deberíamos cambiar r punto y coma teta por menos r punto y coma teta. Y acá está el detalle. ¿Qué debemos hacer para poder efectuar este cambio? Simplemente despejar en función del coseno o del ángulo. Acá hemos despejado, hemos mandado el a dividir y a restar el menos 1 y hemos despejado el coseno. Ahora sí podemos reemplazar el r. Si nosotros reemplazamos el r, como aquí es negativo, vemos que sale distinto, entonces no existe simetría con respecto al polo. Ahora vamos a pasar al tercer paso, y ahí de una vez también al cuarto paso, el último. El tercer paso viene a ser la tabulación. Nos dice que se determinan los valores de r correspondientes a los valores asignados de teta en el dominio y se ordenan los pares. Vamos a tabular primero en el primer cuadrante, aquí. ¿Qué valores hemos obtenido? Bien, los hemos dividido en ángulos de 15. Aquí vemos 15, 30, 45, 60, 75 y 90. Si ustedes reemplazan estos valores aquí en esta ecuación, les va a salir estos valores de aquí para el radio. Bien, ahora vayamos a colocar los puntos. Ya tenemos las coordenadas. El primer punto, que vendría a 0. Nos desplazamos una longitud de 2a hacia la derecha, o sea, hacia aquí. Y mi ángulo viene a ser 0 grados, o sea, aquí debería haber un punto. Mi segunda coordenada es 15 grados, perdón, es 1.97a, punto y coma, 15 grados. Entonces más o menos calculamos y decimos que 1.97 estaría por aquí y subimos 15 grados. Ahí estaría mi segundo punto. Luego, con 30 grados, nos saldría 1.87a, igualito. Más o menos calculamos dónde estaría 1.87a y subimos los 30 grados. Más o menos estaría por aquí. Lo mismo con 45. Avanzamos 1.70a y subimos 45 grados. Lo mismo para 60, 1.5a, por acá, y subimos 60 grados. Lo mismo para 75 y 90 grados. Hasta ahí ya tenemos los puntos en el primer cuadrante. Que vemos que nos había salido inicialmente, que era simétrica con respecto a qué eje, con el eje polar, ¿sí o no? O sea, este eje con respecto a este eje. Por lo tanto, si yo termino de graficar lo que sigue, simplemente lo que quedaría hacer es proyectar la simetría y tendríamos nuestra gráfica. Para ello vamos a seguir tabulando los siguientes valores que nos faltan y obviamente reemplazamos los ángulos en la ecuación para obtener los radiovector. Una vez hecho todos los reemplazos y obtenido las coordenadas, los graficamos los puntos en el plano polar y así vendría a ser. Ahora, ¿qué hubiese pasado si me hubiera salido una simetría con respecto al eje de 90 y no con respecto al eje polar? Yo hubiera graficado a partir de 90 grados hasta 270 grados y luego, ¿qué hubiese hecho? Hubiese proyectado mi simetría, ¿sí o no?
Así nos ahorramos pasos en vez de estar graficando. Ya que nos podemos dar cuenta con las coordenadas que a partir de 195 grados, ¿qué pasa? Vuelve a repetirse, ¿sí o no? O sea, si hubiera puesto aquí 210 grados, ¿qué me hubiera salido? 0.13a. Y si hubiera puesto 225, me hubiera salido 0.29a. ¿Por qué? Porque es simétrica con respecto al eje polar. Bien, ahora unimos todos los puntos. Ahí está. Y tenemos la mitad de la gráfica. ¿Qué deberíamos hacer luego? Proyectar, ¿sí o no? La otra mitad lo dibujaríamos ahí. Y como son simétricos, ya simplemente sale. Ahí está. Bien. Y así es como se grafica en coordenadas polares, muchachos. Espero que haya podido ser comprensible. Y nada, pues esto ha sido todo. Continúen con el último video, que vendría a ser para calcular las áreas en coordenadas polares. Conmigo ha sido hasta aquí. Muchas gracias.